Les saludamos, amados hermanos y amigos. Les saludamos con todo nuestro corazón. Un abrazo para cada uno de ustedes a la distancia, porque nosotros como hijos de Dios que habitamos en este planeta Tierra, tenemos de Dios la fortaleza, tenemos de Dios la fuerza en todas las circunstancias y áreas de nuestra vida. Nos gozamos, nos alegramos de estar nuevamente con ustedes. Bienvenidos a esta transmisión. Gracias por sus reportes. Sigamos buscando el rostro del Señor. Esperamos que usted se acomode y aparte este tiempo para escuchar esta palabra, esta transmisión, desde el principio hasta el final. Porque nosotros todos, los seres humanos, necesitamos alimento espiritual, comida venida de lo alto, comida que necesita nuestra alma para estar vigorosos y fuertes en el Señor. Amén. Vamos a orar un momento pidiendo que el Señor se haga cargo de nosotros, de su palabra, y que esta palabra realmente haga la obra por la cual el Señor la ha enviado. Oremos. Soberano Dios que estás en los cielos, a ti venimos, Señor, en el nombre de Jesús, para agradecerte, Señor, tu gran amor, tu gran compasión, tu preocupación por todos nosotros los seres humanos. Gracias, Padre querido, por amarnos, por estar al pendiente nuestro. Gracias porque podemos decir, hasta aquí tu mano, oh Jehová Dios, nuestro Padre, no nos has dejado. Hasta aquí tu mano nos sostiene. Toma la vida de cada uno de nuestros hermanos, la vida de todos los que escuchan esta transmisión, que el ambiente de tu poder, de tu presencia ahora sea en cada uno, Señor, en cada familia, en cada habitación, en cada lugar, en la sala, a donde estén, Señor, ubicados para escuchar esta palabra que tú nos envías a todos. Bendito seas, Padre. Espíritu de Dios, tú tienes la palabra. Amén. Amén. El tema que tenemos para este momento es gozo permanente. El gozo es una fiesta en el corazón, es una alegría, una satisfacción. Podemos pensar que es una gran paz y una gran tranquilidad, el gozo. Todos los seres humanos somos dados, esa es nuestra debilidad, a tener gozo, alegría, estar algarabiados cuando todas las cosas marchan bien. Pero cuando a nuestro alrededor se tornan dificultades, sinsabores, tormentas de la vida, diferentes cosas, entonces el ser humano tendemos a perder el gozo, a perder la alegría. Porque ese gozo, esa alegría humana es temporal, es de acuerdo a la circunstancia que nos rodea. Pero Dios en su palabra nos da y nos promete un gozo permanente en todas circunstancias. El apóstol Pablo, en sus predicaciones, en sus cartas enviadas a las diferentes iglesias de la época, de su época, él escribía y decía que para muchos el evangelio es locura. Para unos el evangelio es como para locos, es para personas que pueden creer en lo invisible. Pero para otros el evangelio es poder de Dios. Podemos ver entonces acerca de la búsqueda, que dependiendo de la búsqueda que nosotros tengamos a Dios. Primera Corintios en el capítulo 1 y versículo 18 nos dice de la siguiente manera: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Cuando dice a nosotros, está hablando de los que hemos recibido la palabra de Dios, los que hemos recibido la palabra de la cruz, la palabra. Hemos aceptado a Jesús. Cuando la Biblia habla de cruz, habla del renunciamiento.
Jesús renunció su vida y la entregó en sacrificio por el mundo entero. Por eso se llama palabra de la cruz, palabra de sacrificio. Miren, entonces para algunos es locura y no lo pueden comprender. ¿Por qué es que para algunos es locura y no pueden comprender esta palabra? Porque quieren experimentar este gozo dependiendo de las circunstancias en que viven. Entonces para algunos es locura que estemos con gozo, que estemos con alegría, a pesar de los nubarrones de dificultades. Las situaciones que vivimos, el ambiente que estamos viviendo ahora en el mundo entero, hay de todo, los hay de todo. Los hay quien claman a Dios, oran a Dios, confían en Él y esperan en Él. Los hay quienes entran en grandes amarguras y en grandes enojos, y cada uno busca a quien echarle la culpa de toda esta situación, y viven amargados, pronunciando palabras maledicientes, maldiciones, buscando a quien echarle la culpa de este ambiente que todos estamos pasando, el ambiente de la pandemia. Podemos pensar entonces que para todos esta situación, este ambiente, hay diferentes reacciones. Pero para los hijos de Dios, para los que hemos recibido a Jesús como el único y salvador de nuestras vidas, como el que se sienta en el trono de nuestro corazón y conduce nuestra vida, entonces para nosotros el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio no es ninguna locura. Para todos aquellos que ahora, en esta época que estamos viviendo, por causa de la situación tan dura y tan difícil, entonces están recibiendo a Jesús, están aceptando a Jesucristo como el único y suficiente Salvador de su alma. Y por lo tanto, a través de esta situación, miren, están ahí sí que canalizando para el bien. ¿Por qué podemos decir esto? Porque a través de lo duro que está pasando, el dolor, la tristeza, el temor, la inestabilidad en todos los ángulos de la vida, mire, entonces se están entregando a Jesús, están aceptando a Jesús como su Señor y Salvador. Se están trasladando del reino de las tinieblas al reino de la luz. Entonces para ellos es grande poder de Dios, porque están creyendo a la palabra de Dios, están creyendo al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver lo que nos dice en el libro de Colosenses capítulo 1, versículo 12 a 14, acerca de los beneficios, los grandes beneficios que se reciben tomando la decisión por Cristo Jesús. Dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aceptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Gracias sean dadas a Dios por las almas que cuando las situaciones son difíciles corren a refugiarse a los brazos del Señor Jesucristo. Muchos a veces critican esta situación y dicen, no tengo que correr a Dios porque me están pasando cosas duras. No tengo que correr a aceptar a Jesús por el problema que estoy viviendo. Yo le voy a recibir cuando yo esté bien, cuando esté tranquilo, no sea por lo que está pasando. Eso es la censura de nosotros
como humanos, que tenemos una mentalidad terrenal, carnal. Eso es lo que nosotros pensamos. Mas Dios, nuestro Padre, Él dice en su palabra: ven tal como estás. Dios no critica a nadie. Dios está esperando con los brazos abiertos que acudamos a Él con todo el corazón. Entonces, qué bueno que a través de esta situación y que de todo hay, están tomando un camino mejor, una buena decisión, los que están aceptando a Jesús ahora, a través de este ambiente que estamos viviendo de inseguridad, a través de esta situación de temor. Mire, están acudiendo a ser trasladados del reino de las tinieblas a la luz admirable de Jesús. Están saliendo, mire, están siendo liberados de la esclavitud del pecado, del engaño de Satanás, que engaña a la gente y lo deja esclavo en sus delitos y pecados. Y luego, para permanecer inseguros, para muchas veces amargarse también, porque no encuentran una salida. Nos dice entonces que con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aceptos para participar de la herencia de los santos en luz. Qué bueno que a través de este ambiente hostil se está tomando una buena decisión de ser trasladados, mire, para ser participantes de la herencia de los santos en luz, una herencia celestial, una herencia eterna que ahora no se ve, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, o sea, de las garras del enemigo, del engaño del maligno, de la esclavitud del pecado y la maldad. El Señor está siendo libres y trasladado, lo más maravilloso, mire, trasladado al reino de su amado Hijo. Por eso es que Jesús dijo que su reino no es de este mundo. San Juan capítulo 18 y versículo 36. Qué importante es que el poder de Dios nos ayude a comprender. Perdón. Dice de la siguiente manera, Juan 18:36. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Eso es lo más importante que todo ser humano debe comprender. Que estar en el reino de este mundo, en el reino de las tinieblas, en el reino del enemigo, que tiene esclavizado a todo ser humano, engañado, enceguecido en su camino equivocado, ¿vean? Es que la persona no puede tener gozo, no puede tener alegría en medio de tribulaciones, en medio de situaciones adversas, sino entra en amarguras, en temores y todo lo que hace el enemigo. Pero mientras que somos trasladados al reino de Dios, que su reino no es terrenal, su reino no es de este mundo, su reino no consiste en comida y bebida terrenal, su reino es mucho más allá, su reino es eterno, su reino nos sostiene ahora en toda circunstancia y por la eternidad y la eternidad. Dios Padre ha querido lo mejor para el mundo entero. Dios Padre ha deseado y preparado, abierto los cielos a través de Jesucristo, su Hijo, que fue enviado a esta tierra, porque Él ama al mundo. Él no quiere que el mundo esté padeciendo. Él quiere que el mundo esté en gozo y en victoria. Pero como el mundo decidió amar más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, dice la palabra, mas Dios no dejó tirado al ser humano, sino envió a Jesús para que los que creamos en Él seamos trasladados del reino de las tinieblas, del engaño, esclavitud del pecado, al reino de la luz admirable, que es Jesucristo, nuestro amado y bendito Salvador. Vemos entonces que su reino no es de este mundo.
Para que nosotros podamos vivir esta vida que el Señor ofrece, que el Señor promete, nosotros tenemos que tener conocimiento de Él. Nosotros no podemos echar mano de una vida espiritual que es del reino de Dios, del reino de la luz admirable, si nosotros no tenemos conocimiento. Necesitamos urgentemente el conocimiento de Dios en nuestra vida. Y para que tengamos ese conocimiento, paso número 1, tenemos que entregar nuestra vida a Jesús. Por eso dice, para los incrédulos, para los que no quieren, para los que se pierden, el Evangelio es locura. Pero para los que le creen, el Evangelio es poder de Dios. Vemos entonces lo que el Señor dice en la palabra, que su reino no es de este mundo, sino que mire su reino. Mire, leamos otra vez. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo, sino que si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Que el poder de Dios nos ayude a comprender, nos ayude a entender los designios de Dios para cada uno, el anhelo de Dios, las promesas de Dios que están vigentes ahora para los que creen y le reciben y aceptan a Jesús como su único y suficiente Salvador. Ese es el primer paso para empezar a tener comunión con Dios, empezar a conocerle a través de su palabra, a través de la búsqueda día con día de su presencia. Vemos lo que el Señor nos enseña, la paz de Dios que sobrepasa a todo entendimiento normal y natural del ser humano. San Juan 14:27 nos enseña que esta paz, este gozo que el Señor da, no es normal para la humanidad. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no se los doy como el mundo se los da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿De quién es la paz? Del Señor Jesucristo, el enviado por el Padre para ser nuestro Salvador, quien pagó en la cruz por nuestras iniquidades, por nuestros pecados. Entonces Él nos dejó esa paz que le pertenece a Él. Esa paz no es de este mundo, no es de humanos, no es de instituciones, no es de todo lo creado por el mundo, por el ser humano, sino que es una paz que le pertenece al reino invisible, al reino de Dios y su justicia. Es la paz que a que Jesucristo le pertenece. Por eso podemos nosotros ver a través de las Escrituras cómo el Señor Jesucristo pudo entregar su vida y soportar los vituperios, soportar las humillaciones, soportar el quebrantamiento que fue víctima en esta tierra por amor a nosotros. Él todopoderoso, Él es todo. Él pudo haberse bajado de la cruz, pudo haber pedido al Padre una legión de ángeles que le ayudaran. Él es poderoso, Él es Dios, pero Él decidió sufrir los vituperios, los dolores, el quebranto, porque de esa manera Él pagaba lo que nosotros deberíamos de pagar por nuestras maldades. Pero lo enfrentó con esa paz. ¿Ve? Por eso dice, la paz os dejo, mi paz. ¿Sí? Mi paz os doy. Yo no se les doy como el mundo lo da. ¿Cómo da el mundo la paz? Una paz terrenal. Una paz que se termina, se sofoca cuando hay tribulaciones, sinsabores, dificultades. Esa paz se evapora porque es humana. El mundo lo da. Es en base de acuerdo a las circunstancias. Pero Jesús dice, mi paz os dejo, yo no como el mundo se los da, no se turbe. Entonces,
no se confunda nuestro corazón, no se turbe nuestro corazón en esta pandemia, en esta situación que nos rodea, incertidumbre difícil, inseguridad en todos lados. Dice, no se turbe, no se confunda vuestro corazón, ni tenga miedo. Se necesita vivir en lo sobrenatural para vivir esa vida de gozo, esa vida del gozo permanente que no se va, que no se evapora de acuerdo a las circunstancias. Esa paz, ese gozo solamente lo da nuestro Señor. Nosotros no podemos tener el gozo del Señor si nosotros no tenemos al Señor en nuestro corazón, si nosotros no tenemos el conocimiento de Dios. Ese conocimiento no es un conocimiento únicamente de pensamiento, no es un conocimiento que solo podemos expresar lo que hemos escuchado, sino que es un conocimiento interno, conocimiento a través del Espíritu Santo que explica a nuestro espíritu, que nos hace entender todas las riquezas eternas. El Espíritu Santo de Dios que fue enviado por el Padre y por el Hijo para que nosotros podamos comprender todo lo relacionado al reino de Dios y su justicia. Entonces nadie puede tener ese gozo, esa paz, solamente por buenos pensamientos, por buenas decisiones, por ser dinámico, porque podría tener una temporada, gozo, paz, podría estar una temporada así, pero ese es un esfuerzo humano que se termina la paciencia humana, se acaba el esfuerzo humano y entonces ya no puede seguir. Pero ese gozo que el Señor nos da es un gozo, es una energía, es un poder que se recibe a través del Espíritu Santo. Así como podemos pensar un ejemplo material, los consejos que dan las personas que dan para la salud y lo que se dice en este confinamiento, que el estar encerrados nos hace falta la luz del sol, si no tenemos la luz del sol nos enfermamos más y una serie de necesidades que hay para el cuerpo físico que tome la luz del sol para tener energías, que haga ejercicio físico para tener energía en su cuerpo físico. Podemos nosotros agarrar esta ilustración pensando, trasladándolo a lo espiritual. En lo espiritual, si no tenemos el calor, si no tenemos la luz, el calor del fuego del Espíritu Santo, entonces somos débiles. Entonces podemos pensar que no tenemos energía espiritual, perdemos el gozo, perdemos la paz y, ¿por qué no decirlo? Hasta la fe comienza a bambalear. Perdemos la fe en el Señor y luego se nos vienen pensamientos negativos y como consecuencia expresamos palabras negativas y pensamos negativamente, entra el temor. ¿Por qué? Porque no tenemos esa energía que viene de Dios a través del Espíritu Santo, a través del conocimiento espiritual que obtenemos al entregar nuestra vida al Señor. Si nosotros carecemos, pero estamos perdidos. Es ahí donde el humano está bateando en el aire, al aire, en tinieblas, en oscuridad, buscando una salida, buscando tranquilidad, buscando paz, y no lo habrá, porque en ningún lado lo va a encontrar. Solamente ese gozo y esa paz se recibe a través de entregar nuestra vida al Señor y que Él pase a ser el amo y Señor de nuestra vida. La palabra del Señor nos enseña acerca del gozo y el contentamiento que tienen los que han creído en el Señor. Como hemos visto al inicio,
Para el que no cree al Evangelio del Señor, el Evangelio es una locura. Para el que cree, el Evangelio es gran poder de Dios. Y están recibiendo esos beneficios espirituales y eternos los que se han decidido por tomar el gran poder de Dios, echarle mano. ¿Para qué? Para estar benditos, alegres y gozosos a pesar de. Habacuc nos enseña, pero antes de ver en Habacuc, vemos en el libro de Éxodo, en el capítulo 15, versículo 1 y versículo 2 de Éxodo, cómo el pueblo de Israel se alegró, se gozó, porque el Señor los había librado o liberado de la esclavitud, de donde pasaron por 400 años. Y alabaron y adoraron a Dios, cántico nuevo. Dice Éxodo capítulo 15, versículo 1 y versículo 2. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza, mi cántico ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mis padres, y lo enalteceré. Y este cántico sigue. Usted puede buscarlo en su Biblia, usted puede seguir leyendo en su Biblia como el gran gozo y cántico nuevo al Señor manifestó Moisés, el siervo de Dios, que el Señor usó para liberar al pueblo de Israel de Egipto y todos los israelitas. Ese cántico de alabanza y de adoración, de gozo, de fiesta, de alegría, cuando cruzaron el Mar Rojo y sus enemigos les persiguieron, no los dejaban ir libres, los persiguieron hasta lo sumo, no los soltaban. Así es el maligno, persigue al ser humano y pelea y no lo suelta. Y si recibe a Jesús, lo ataca de diferentes maneras, como atacaron los enemigos de Israel a los israelitas en ese entonces. Vea, igualmente, pero el valiente se planta y le cree a Dios y el Señor saca su espada y lo defiende, como hizo con Israel. Por eso Israel alabó y adoró a Dios. Nos sigue diciendo, Jehová es mi fortaleza, mi cántico, y ha sido mi salvación. La alabanza que Moisés y el pueblo de Israel elevaron a Dios es reconociendo a Dios, su gran poder, su gran amor, reconociendo todas las grandes bendiciones que recibieron, sobre todo la salvación de que ellos recibieron porque ellos estaban esclavos allá en Egipto. Hoy en día mucha gente está esclava, quiere salir del pecado, quiere salir de las adicciones, quiere salir de vicios y diferentes cosas, pero no puede por su propia cuenta. Vea, Dios es gozo, Dios es salvación, y solamente uniendo su vida al Señor Jesús, entregando su vida al Señor, puede vencer. Entonces podemos entender que nosotros tenemos ese gozo, esa salvación, esa fuerza, esa fortaleza en Dios, no solo porque hay pandemia, sino que en todos los tiempos, en todas las edades, todos los que tuvieron conocimiento de Dios y se entregaron a Él, fueron favorecidos en todas las edades, como hoy día, de ese gozo y de esa paz, y sobre todo de las promesas de la vida eterna con el Señor. El profeta Habacuc nos da un testimonio maravilloso de lo que él está pasando, lo que está pasando en Israel en esa época, y qué es lo que él, mire, dónde estaba la fe y la esperanza del profeta Habacuc, y esa fe que tenía el Señor, ese regocijo, esa alegría que permanentemente está en la vida de los hijos de Dios.
ese regocijo que está en el corazón de Habacuc. Dice de la siguiente manera, Habacuc 3:17, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no hayan vacas en los corrales. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Al jefe, dicen los cantores, miren, sobre mis instrumentos de cuerdas. Habacuc, el profeta en la antigüedad, estaba atravesando una situación muy difícil. Israel estaba siendo atacado por sus enemigos en su contorno. Cuando Israel pecaba contra Dios, desobedecía al Señor, Dios se apartaba de ellos. Y cuando Dios se apartaba de ellos, pues sus enemigos los perseguían, los destruían, les hacían guerra. ¿Por qué? Porque ellos estaban separados de Dios. Pero cuando estaban fieles a Dios, Dios estaba con ellos. Y todos nosotros podemos aprender de eso. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero si nosotros no abrazamos la presencia de Dios, el Señor dice que si nosotros le buscamos, Él está con el que le busca. Si nosotros nos apartamos de Él, su palabra dice, Él también se aparta de nosotros. Y aunque digamos, Señor, Señor, como dijo Jesús, pero si no estamos haciendo la voluntad de nuestro Padre, todo es en vano. Dios tiene sus leyes, tiene sus decretos, sus ordenanzas, que todo ser humano debe conocer, y no solo debe conocer, sino obedecerle para que nos vaya bien. En esta época Israel estaba siendo prácticamente perseguido a consecuencia de su desobediencia por sus enemigos. Entonces Habacuc ora de esta forma, piensa de esta forma. Su corazón toma una decisión, que aunque estén siendo atacados por los enemigos, aunque los enemigos estén incendiando los campos de las cosechas, aunque sus enemigos estén robándose el ganado en los corrales, aunque no haya nada, porque eran tiempos difíciles, veamos la decisión del profeta, que no es decisión meramente humana, sino que es producto de su entrega al Señor. Es producto de estar en el reino de Dios y su justicia. Es producto de pertenecer a Jesucristo nuestro Señor. Veamos su definición, aunque la higuera no florezca. O sea, que no haya cosecha en los campos. Aunque no haya llovido, por decir un ejemplo, y la milpa se pierde, el frijol se pierde, los granos básicos se pierden y no hay esperanza alguna. Vean, de cosecha, de alimento. Por eso dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides, o sea, los viñedos donde ellos producían las uvas, eso eran los productos comunes en aquel entonces, vean. Ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no hayan vacas en los corrales. Miremos todo este desastre. Podemos pensar, trasladarlo a esta época. Aunque la amenaza de la enfermedad está a mi alrededor. La pandemia trae desesperanza y temor. Aunque me hayan
despedido de mi trabajo, aunque no tenga la esperanza de recibir un salario al final del mes, aunque no sé ni qué hacer, cómo pagar las deudas, aunque la enfermedad ya me ha tomado y estoy enfermo, aunque pase lo que pase, vea, podemos trasladarlo a este tiempo. Podemos decir en la respuesta del versículo 18, donde dice: con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Secretos profundos de la palabra de Dios, donde podemos pensar que algunos dirán: pero esta es una locura, gozarse, alegrarse, estar muy felices, algarabíados y todo lo que está pasando. Y tengo familia en el hospital y perdí a un familiar, perdí una cosa material, no tengo la más mínima esperanza de nada. Pues este es el gran secreto, que unos le llaman locura, pero para los que hemos creído, este es un gran poder de Dios, es un secreto espiritual. Como Jesús lo dijo: mi reino no es de este mundo. Por lo tanto, nosotros como hijos de Dios, como que nos hemos entregado a Jesús y que de verdad le creemos y vivimos para Él, también no somos de este mundo. También tenemos que ver las cosas como Cristo las vio. Las cosas espirituales. Las cosas como dijo el Señor Jesús. El espiritual mira las cosas de arriba, pero el que es material mira las cosas de abajo. Por lo tanto, se le convierte que el evangelio es una locura y no se puede comprender. Pero es asunto extremadamente, profundamente espiritual. Es estar en las alturas con Cristo Jesús. Como dice Habacuc, no importa todas las pérdidas, no importa todo lo que estoy pasando. Como dijo Job también: Señor, aunque me mates, yo seguiré confiando en ti. Es una fe ciega en el Dios Todopoderoso que no nos traiciona. Al contrario, nosotros los seres humanos hemos traicionado y fallado a Dios. Pero Dios no falla. Dios es Dios y cumple sus promesas. Entonces la fe de Habacuc, la fe de varios siervos de Dios de la Biblia, la fe de Job, es una fe que no bambalea, no importando lo duro que esté pasando a nuestro alrededor. Dice Job capítulo 13, versículo 15. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Y él mismo será, vea, él mismo será mi salvación, porque no estará en su presencia el impío. Entonces veamos, dice Job: oíd con atención mi razonamiento y mi declaración entre vuestros oídos. Y nosotros podemos seguir leyendo. Usted tiene esta tarea en casa para seguir leyendo. Entonces, la fe en el Dios vivo y verdadero no está solamente en la mente, está sellado en nuestro corazón. Que Dios es Dios y Él está con el que le cree. Él está con aquel que ha sido arrebatado de las tinieblas del pecado y la maldad, que ha sido arrebatado de la oscuridad del pecado. El Señor dijo en una ocasión en su palabra: ha sido como un tizón arrebatado del fuego. Dios puso como un ejemplo un tizón, o sea, una leña que está en el fuego. Ya empezó a arder, pero fue quitado del fuego, fue arrebatado y ya no va a arder. ¿A qué se refiere lo que el Señor dice en su palabra? Se refiere a mucho ser humano
que va a ser arrojado al lago de fuego. Pero el Señor dice que hay que arrebatarlo de las tinieblas del pecado, de la condenación eterna, porque Dios tiene promesas de bien, promesas de bendición. Dios tiene planes de bien y no de mal. Es asunto de creerle, es asunto de vivir en el reino de Dios. Ese reino es espiritual, ese reino es invisible, es por la fe. Por eso Jesús, mire, cuando estuvo en esta tierra, nadie creía que era el Hijo de Dios. Pues ellos querían ver que Él reinara y tuviera poder económico, riquezas terrenales, influencias, ahí sí que terrenales, que todo lo que el mundo desea, todo lo que el mundo quiere, todas las pompas del mundo, en que el mundo se involucra, y esa es toda su gloria, y esa es toda su esperanza. Vea, entonces cuando eso se termina, pero qué gran pérdida eterna. Por algo el dicho de las personas antiguas: nada nos llevamos. Al morir todo se queda y nada nos llevamos. En el libro de Eclesiastés dice que el hombre hace riquezas y amontona riquezas y luego no sabe para quién está trabajando, a quién le va a quedar todo eso, quién va a disfrutar. Y por estar involucrado en eso, se olvidaron de la vida eterna, se olvidaron de lo mejor, que es buscar las cosas de arriba y no involucrarse en pompas pasajeras y terrenales que se acaban en cualquier momento y vienen grandes pérdidas. Y los hombres terrenales y materiales tiemblan por las riquezas terrenales. No pueden soportar ni tolerar perder ni un centavo. Dan la vida por el dinero y las riquezas. Esa es su paga, esa es su idolatría. A eso concentran todas sus fuerzas, toda su inteligencia. Por eso el Señor dice que Él dio sabiduría y entendimiento a los pobres y a los entendidos. Miren, a ellos más bien les fue quitada la sabiduría. Pero cuando el Señor habla de pobres y de entendidos, no está hablando de pobres económicamente, sino está hablando de pobres espirituales. Porque el que se siente pobre espiritual busca a Dios, porque se siente vacío. Podría tener bienes terrenales al máximo, pero espiritualmente pobre, y por su pobreza se mantiene a los pies del Señor buscando su presencia. A eso lo llama el Señor, que les dio toda esa sabiduría eterna, sabiduría del reino de Dios a los pobres, porque ellos están buscando, ellos lo necesitan. Mientras que los entendidos les fue escondida esa sabiduría espiritual, porque su sabiduría terrenal fue su idolatría, es lo que es elevado en su vida, y el evangelio lo mira como una locura. Entonces Dios mismo mejor les quitó la sabiduría espiritual por esas razones. Vemos entonces acerca de lo que la palabra del Señor nos enseña, acerca del gozo y el contentamiento que tenemos que tener, que nosotros no tenemos que conformarnos con los bienes pasajeros. Dios es un Dios bueno que da bendiciones. Mucho hijo de Dios es bendito por su trabajo, sus esfuerzos, emprenden negocios, hacen su empresa. Todo lo que se hace con Dios nuestro Señor es bendito, pero que esos bienes terrenales no estén en el primer lugar, porque eso se convierte en ídolos y Dios aborrece la idolatría. Pero aquí nos damos cuenta acerca de que el ser humano debe buscar lo que es eterno, porque lo que es terrenal de un momento a otro se evapora, y cuando se presente delante de Dios, desnudo, pobre, ciego, así dice en Apocalipsis, el Señor le escribe esta carta a la iglesia de la Odisea.
¿No sabes que tú eres un pobre? Mire, ciego, desnudo y para terminar le dice desventurado. Por lo tanto, el Señor le dice a esta iglesia: compra de mí vestiduras blancas para que en aquel día no se demuestre la vergüenza de tu desnudez. ¿Que cuándo es en aquel día? En aquel día cuando vamos a presentarnos delante del tribunal de Dios a entregar cuentas por las decisiones que tomamos ahora aquí en vida, con nuestros sentidos cabales, con nuestra voluntad. Mire, vamos a entregar cuentas a Dios. Entonces el Señor le dice aquí a la iglesia en Apocalipsis capítulo 3 y versículo 17, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Materialmente es admirable en esta tierra. Nada le falta. Todos los deseos de su corazón son cumplidos materialmente. Pero espiritualmente, ¿cómo lo mira el Señor? Y la eternidad es de un segundo para otro. Así que, como dice en el Salmo 37, que el malo se extiende como un laurel verde, verde, pero luego buscará su lugar y ya no estará. Mas tú encomienda a Jehová tus caminos, haz el bien y vivirás para siempre. Cuando está hablando para siempre, no está hablando que no se va a morir físicamente, espiritualmente para siempre. ¿Cuál es la recomendación entonces del Señor para la iglesia de la Odisea? ¿Cuál es su recomendación? Dice en el versículo 18 del capítulo 3 de Apocalipsis: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Este es un idioma espiritual. Para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y dice: unge tus ojos con colirio para que veas. Sigamos. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este es un tema profundo, maravilloso y sublime. Vemos entonces de que Dios nos insta a buscar las riquezas espirituales, que seamos trasladados de las tinieblas a su luz admirable, a contentarnos y tener gozo y alegría, porque solo Dios nos la puede dar, no importando lo que nos rodea. Sigamos viendo lo que dice Habacuc en sus siguientes versículos. Ya vamos a concluir esta enseñanza. Habacuc en el capítulo 3, el versículo 17, nos habla entonces de la alegría y el contentamiento que él tiene, a pesar de que materialmente está todo por los suelos. Materialmente no hay esperanza. Hoy en día, materialmente, no hay esperanza para muchos. Nos sentimos sin esperanza. Cuando hemos perdido la salud, cuando nos han despedido del trabajo y decimos: pero ¿quién me va a contratar ahora? A causa de esta pandemia perdí la forma de vida que yo tenía, el estilo de vida que yo tenía. Ahora yo me vine abajo con un estilo de vida que eso no era para mí, eso no era mi estatus social, la perdí. Ahora tengo que ver qué hago. Ya estoy grande, ya no me dan trabajo. ¿Dónde voy a conseguir ahora otro trabajo?
¿Cómo voy a volver a mi vida que tenía antes? Esta pandemia me dejó destruido, o cuestiones así, que es real que está pasando. Pero ¿sabe cómo agradamos a Dios? No perdiendo el gozo, no perdiendo la fe en Él. Sobre todo, que seamos trasladados de las tinieblas de pecado a su luz admirable, a su reino, porque Él tiene cuidado de nosotros. Su palabra dice, no te dejaré, no te desampararé. Yo estaba escuchando un testimonio hace 2 o 3 días. Ese testimonio me conmovió y me hizo llorar. De una hermana que a raíz de estas pandemias perdió su fuente económica. Y no solo que ella y a su edad ya no puede ir a trabajar, su salud no está muy bien y su fuente económica la perdió. Pero ella ha sido una hija de Dios, fiel a Dios y sobre todo ha servido al Señor con todo su corazón en todo el tiempo que pudo hacerlo. Entonces ella le clamó a Dios con toda fe y le dijo, Señor, yo ya no tengo mi fuente económica, no tengo fuerzas para ir a trabajar, mi salud no está bien. ¿Y quién me va a dar trabajo así? Y la edad ya no me ayuda. Entonces dijo esta hermana, yo me puse en oración y ayuno, hice vigilias de oración, clamé a Dios diciendo, Señor, yo creo en ti, que tú eres mi fuente, Señor, de alimento espiritual, de alimento físico, no me dejarás morir, no me desampararás, yo te creo. Y de una manera que ni idea tenía, el Señor le llevó su fuente de alimentación. El Señor le llevó sus centavos económicos. Mire, no para un almuerzo, para un tiempo de comida, sino que el Señor, podemos pensar así, envió a alguien que se comprometiera en apoyarla económicamente para que no le falte para sus necesidades. Es admirable lo que Dios hace y así podemos contar muchos testimonios. Yo cuando era adolescente conocí a 2 hermanas muy fieles a Dios. Una nunca se casó, era señorita ya anciana, y la otra hermana era viuda. Las 2 eran hermanas. Temerosas de Dios, servían a Dios. Ellas predicaban la palabra, tenían su tiendecita para pasar la vida. Esa era su fuente de ingresos. Repartían porciones de la Biblia, ocupaban lo más que pudieran para servir al Señor. No tenían hijos, no había quien por ellas, pero llegó un tiempo en que ya no tenían nada de nada. La propiedad que tenían como santas hijas de Dios, fieles y correctas, se lo dieron a una persona que se crió con ellos y ya llegó a ser bien adulto. Y dijeron, bueno, yo mejor le voy a dar esta herencia, la que era de ellas. Y ellas se quedaron, por decir algo, como posando en una herencia que era de ellas, una propiedad que era de ellas, pero lo donaron. Nosotros dijimos, eso es como no pensar lo que están haciendo. Hasta yo pensé lo mismo. ¿Qué van a hacer las 2 ancianas? ¿Cuál fue la sorpresa? Que alguien que los conoció cuando eran ellas más jóvenes y este era un niñito, creció, era un empresario. Lo encontraron a la vuelta y les dijo, yo me hago cargo de ustedes, no se preocupen. Les compró una propiedad, una casa donde vivir, los llevaba al médico una vez al año, les daba su dinero mensual para que no les faltara nada. A ojos materiales, ellas estaban perdidas y eran, por decir, sin sabiduría, porque ¿por qué permitieron que todo eso quedara sin nada? Pero a ojos de Dios, que es Padre bueno y galardonador de los que le buscan,
los que le sirven, los que le aman, los que le creen. Qué impactante. Estas ancianas ya se fueron con el Señor y se fueron con honra, con mucha bendición. No les faltó nada. Una llegó a tener 100 años y la otra llegó a tener 102 años. Tal como dice la palabra del Señor. Dios realmente es Dios. Y Dios muy bueno. Y nos quiere tener benditos. Más vale lo poco del justo, dice la palabra, que las riquezas de muchos pecadores. No estamos en contra de los ricos por ser ricos. El rico que busca a Dios es bendito y es salvo, y Dios lo puede seguir bendiciendo con sus riquezas. Sino que cuando la riqueza se vuelve idolatría y cuando el que no tiene pierde la fe, pierde la esperanza, se amarga. No. Habacuc nos sigue enseñando. Tenemos los pasajes de Habacuc en la versión de Reina Valera del 60. Dice: Jehová, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Habacuc entonces pone aquí una ilustración de las ciervas. Las ciervas es el femenino de los animalitos, de los venados. Los venados, miren, ellos suben montañas, suben rocas, se elevan. Dios les ha dado esa naturaleza, esa fuerza, esa habilidad, esa destreza de subir grandes montañas, grandes rocas, y permanecen allá sobre las rocas, echadas sobre las rocas en paz, tranquilas. Se trepan en las rocas y su lugar es estar en las alturas. Nos sigue, vamos a verlo en otras versiones para comprender un poquito mejor el versículo 19 de Habacuc. La Biblia, en lenguaje sencillo, nos dice de la siguiente manera: Dios mío, tú me das nuevas fuerzas, me das la rapidez de un venado y me pones en lugares altos. Sigamos viendo esta traducción a la palabra de Dios. Mire, palabra de Dios para todos. En esta versión dice así: el Señor Dios me fortalece, afirma mis pies como los de un venado, para que yo camine en las alturas. Amén. ¿Cómo anhela Dios para el ser humano, para el mundo entero? Que aunque pase tribulaciones, que tenga escasez económica, aunque le falte la salud, le falte una fuente segura en asuntos de alimentos, de techo, de calzado, de ropa, aunque le falte todo, Dios no quiere que permanezca por los suelos, que se debilite, que pierda la fe. Dios quiere que permanezca en las alturas. Cuando dice en las alturas, se está refiriendo a las alturas espirituales. Que seamos elevados a las alturas espirituales a través de la comunión con Dios, a través de la oración, a través de la adoración. Cuando nosotros hemos orado, hemos clamado, hemos tenido fe y ya no hayamos qué hacer. El gozo, queridos hermanos y amigos, es una herramienta poderosa para la vida espiritual. Cuando nosotros no perdemos el gozo, que es solo a través del poder del Espíritu Santo, entonces agradamos a Dios. Y cuando agradamos a Dios, el Señor ahí está a nuestro lado. Quizás muchos podíamos decir, pero si está a nuestro lado, a Dios es poderoso, nada le cuesta darnos todo lo que queremos. Es que nosotros no comprendemos las profundidades de Dios. Dios es Dios y Él permite muchas veces que pasemos estas tribulaciones para que nuestra fe sea ejercitada.
Porque si nosotros no pasamos tribulaciones, ¿cómo vamos a testificar el gran poder de Dios? No podemos porque no teníamos ninguna experiencia con Él. El Señor nos ejercita a través de las batallas, a través de las pruebas. Pero nosotros debemos de permanecer en las alturas, así como el ejemplo que pone de los siervos. Mire, el Señor Dios me fortalece, afirma mis pies como los de un venado para que yo camine en las alturas. En las alturas están esta clase de animalitos, los venados. Tienen una habilidad, tienen esa destreza de permanecer en las alturas, ahí en su lugar, y no se caen. Este ejemplo, dice Habacuc, el Señor es nuestra fortaleza. El Señor es todo. En primer lugar, el Señor dice en el versículo 18, ve, me gozaré en el Dios de mi salvación. Número 1, el gozo más grande es la salvación que tenemos en Cristo Jesús para la vida eterna. Nosotros tenemos ese gozo de esa salvación para la vida eterna. Esta vida es temporal. Esta vida pasará pronto. Por la pandemia o por otras enfermedades, en el momento que Dios ha decidido, esta vida temporal pasará. Pero lo maravilloso es echar mano ahora de la salvación, de la vida eterna con Cristo. Él nos da entonces gozo, nos da fortaleza, nos hace firmes como las siervas y permanecemos en las alturas, porque ahí nos hace andar en las alturas con el poder del Espíritu Santo en acción en nosotros. Que nosotros, amados hermanos y amigos, podamos tomar entonces ahora este gran poder de Dios, que a pesar de todas las cosas, Dios nos da un gozo permanente, que su secreto es estar en el reino de Dios y su justicia. Ser trasladados del reino de las tinieblas, de maldad y de pecado, bajo la potestad del maligno, al reino de la luz admirable que es Jesucristo. Que para muchos es una locura, pero para el que lo cree es poder de Dios. Que el Señor nos siga fortaleciendo, que el Señor nos dé su poder, su presencia, y bajo ninguna circunstancia, bajo ningún punto de vista, nosotros perdamos el gozo, perdamos la salvación, sino al contrario, que nos sigamos elevando más cada día a las alturas. Muchos se han elevado a las alturas, pero las alturas de las cosas materiales. Han buscado la fama, han buscado el poder económico, han buscado pompas terrenales, satisfacciones materiales. Esas son alturas, pero a la inversa, en asuntos de tinieblas, en asuntos materiales. Pero las alturas del que aquel que está en el reino de Dios y su justicia son las alturas espirituales y son alturas eternas. Son alturas que para vida eterna permanece, y aunque en esta tierra estemos pasando tribulaciones, Dios está a cargo nuestro y el gozo es nuestra fortaleza. Amén. Que el Señor le bendiga, hermano y amigo. Oremos a Dios con todo nuestro corazón. Querido Dios que estás en los cielos, muchas gracias, infinitas gracias, Señor, por tu compasión, tu misericordia para nosotros, por darnos estas riquezas espirituales, riquezas de valor incalculable. Ahora, Padre Santo, pedimos, Señor, que tu iglesia, que tu pueblo, Dios mío, permanezcamos en las alturas como los venados. Permanezcamos, Señor, en esas alturas espirituales, unidos a ti, porque tú estás en las alturas. Y tu palabra dice que nos hiciste sentar en lugares celestiales juntamente contigo.
Esos lugares celestiales son para la eternidad y son para hoy. Hoy nuestro cuerpo físico está en esta tierra pasando diferentes situaciones adversas, pero que nuestra alma, nuestro espíritu, esté sentado contigo en las alturas. Aunque ahora pasemos tribulaciones, sabemos que esto es temporal, esto es pasajero y nos espera contigo, Señor, la vida eterna a tu lado. Y es el mejor regalo que podemos tener por la eternidad. Fortalece, Señor, a cada uno de tu pueblo, a todos los hermanos de la iglesia. Fortalece a los Padre Celestial. Te pedimos, Señor, que les des tu poder y tu presencia y que puedan, Señor, vivir en las alturas espiritualmente. Y que tú hagas un gran milagro, Señor. El milagro más grande que nosotros necesitamos es tener mucha hambre y mucha sed de ti para permanecer junto a ti, no importa lo que nos rodee, para ser agradecidos y mantenernos, Señor, ofreciendo alabanza de adoración, de honor y de gloria a ti en todo tiempo. Padre, suple las necesidades de cada uno. Ten misericordia de los amigos, los que aún no se han decidido dejar el reino de las tinieblas de pecado y ser trasladados al reino de tu luz admirable. Te pedimos, Señor, que en tu gracia y misericordia quieras tú, Señor, continuar hablando a sus corazones, convenciéndoles a través de tu Santo Espíritu, a través de tu palabra, Señor, y que puedan decidir por lo mejor. Y sabemos que lo mejor eres tú. Ayúdalos, Padre, abre los ojos de su entendimiento, Señor. Dales en sus corazones esa gran necesidad por ti, Señor, y que puedan abrazar el gran poder de Dios, que eres tú, Señor Jesucristo. En tus manos ponemos a los amigos. Te suplicamos, Señor, que los ayudes a rendirse a ti, a entregarse a ti de todo corazón y a continuar escuchando tu palabra. Bendice, Señor, a cada uno. Te suplicamos, Señor, que en tu gracia y tu gran misericordia sigue abriendo, Señor, los ojos de nuestro entendimiento para entender, Señor, las profundidades de tu presencia, de tu Santo Espíritu, de las cosas eternas, y que podamos echar mano de ellas, Señor. Toma, Señor, las necesidades de cada uno. Sabemos que tú no vas a desamparar a nadie. Tu palabra dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Todo el tiempo tiene, ni siquiera pide prestado, sino más bien da. Y el justo, tu palabra dice, no es alguien, Señor, que sea hábil y que sea inteligente, sino justificado por tu sangre preciosa, perdonado por la sangre de tu Hijo amado que fue derramado en la cruz. Tú tienes cuidado de todo, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor nos siga bendiciendo. Amados hermanos, amados amigos, sigamos adelante con el Señor. Dios nos ama y su poder, la salvación, está a la orden de todos los que queramos. Amén. Dios nos siga bendiciendo y hasta pronto.